Feliz sábado, mis hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Nuestro gran Dios que está en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Y también aquí por la iglesia de Orión y cada uno de nosotros. Señor, que ahorita al abrir tu palabra, que lo hagamos con reverencia. Que Señor, en esta mañana tú nos hables por medio de tu Biblia, que prepare nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se pueda mover aquí entre todos nosotros y que meditemos nuestra salvación, Señor. Que meditemos en el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que lo tomemos en serio, Señor. Que para que no sea en vano lo que Jesús hizo y también lo que está haciendo en el santuario celestial. Amén. Señor, perdona nuestras faltas y ayúdanos a escuchar lo que dice Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios y también gracias al hermano Haroldo por extenderme esta invitación para venir a traer el mensaje de nuestro Dios aquí a la iglesia de Orión. Es un mensaje, que lo más importante, necesidad del hombre. La necesidad más importante, lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida, de abrir nuestro corazón a Dios. Los voy a llevar a una cita bíblica que es, pero muy importante en el plan de salvación y también para cada cristiano. Es una cita que me imagino que más de uno, o creo que todos la conocen. Es Juan, hermanos. ¿Juan qué? Juan 3:16. Esta cita no la sabemos de memoria. Juan capítulo 3 y versículo 16. La voy a leer para los que no la conocen. Dice el versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el propósito de Dios, de que creamos en su Hijo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos. Levante la mano los que se quieren perder. ¿Quién no se quiere perder, hermanos? Por ese propósito estoy aquí. Porque yo no me quiero perder, mis hermanos. Yo quiero entrar, por la Nueva Jerusalén, por las puertas de la Nueva Jerusalén. Quiero ir al cielo cuando el Señor Jesucristo venga. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron. Y el egoísmo reemplazó el amor de Dios. Este amor que está en Juan 3:16. El amor que se manifestó ahí en la cruz del Calvario. En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con Dios. Adán y Eva, cuando estaban allí en el Edén. Pero cuando desobedeció a Dios, que violó la ley de Dios, entonces empezaron los problemas y que los tenemos hasta el día de hoy. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 2, por favor. Libro de Colosenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 3. Asegúrense que todos tengan la palabra de Dios, que todos tengan un ejemplar de la Biblia. Y los que no tengan, pues los diáconos, por favor,
les ayuden o que les provean uno, porque es muy necesario que en esta mañana leamos, estudiemos la palabra de Dios, porque hoy en día estamos viviendo, mis hermanos, en tiempos muy difíciles, y ya están muchos que se hacen llamar predicadores, ya no citan la palabra de Dios. Y es una de las causas también de lo que está sucediendo, del mal que sucede hoy en este mundo. Que muchos ya no están con nosotros, y por eso es necesario que leamos, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Dice el verso 3. Dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Versículo 2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que por eso es muy necesario que siempre vayamos a la Escritura, para que podamos conocer al Señor Jesucristo, podamos conocer a nuestro Padre Celestial, en quienes están escondidos, o sea, todos los misterios del conocimiento, de la sabiduría de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. No vamos a ir a Juan, para ir al libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Ahí nosotros vemos que al que debemos de conocer es a nuestro Dios y al Señor Jesucristo, el cual es la vida eterna. O sea, y es también el verdadero Dios. Pero después de su caída, no pudo encontrar gozo el hombre en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Hoy todavía, cuando se hace el llamado al bautismo, muchos tratan de esconderse de la presencia de Dios, de huir, o sea, de correr, cuando es pero muy necesario de depositar toda nuestra vida a Dios. Porque ¿qué es lo que le estamos depositando a nosotros? Es cuando se hace el llamado al bautismo, entregar su vida al Señor Jesucristo. Una vida de egoísmo, una vida de pecado, de vicios, de enemistad contra Dios, de muchas cosas que yo creo que Dios no las quiere para nada, sino que las quiere desarraigar de nuestra vida. Por eso, si se te ha hecho el llamado, sí, por favor, gracias. Si te ha hecho el llamado para entregarle, o sea, para depositar nuestra vida o tu vida en el Señor Jesucristo, no lo dejes para después. ¿Qué hubiera pasado hace 33 años con mi vida? ¿Qué hubiera pasado hace 33 años atrás si yo no he decidido, si no he dicho sí a aquel pastor que hasta me aventó? Ahora, hermano Daniel, y ya me decía hermano, que yo también era hermano de él, me decía hermano Daniel García, ahora o nunca. Y mi esposa estaba ahí a mi lado, y así que acudimos al llamado que se estaba haciendo para venir enfrente, y desde esa vez, para honra y gloria de Dios, seguimos aquí en sus santos caminos. ¿Qué hubiera pasado con mi vida? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Cómo seré yo hoy? Mis hijos, mis hijas. Así que es pero muy importante de que nosotros tomemos la decisión de depositar nuestra vida en las manos de Dios, en aquel que no se equivoca, que Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Voy a leer una página del libro El Camino a Cristo, página 11 y la página 12, por favor. Así que si alguien lo tiene, pues si lo tiene electrónicamente, lo puede conseguir. Ok, el Camino a Cristo dice, y tal es aún la condición del corazón no renovado,
no está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. El espíritu de amor puro que reina allí, ¿te imaginas? En el cielo. Allí donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura. Ansiaría ocultarse de la presencia de aquel que es luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que se excluya del cielo a los malvados. Ellos mismos se han cerrado las puertas de su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse del rostro de aquel que murió para salvarnos. Aquel que murió para salvarnos quiere llevarnos al cielo. Pero si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en esta mañana Dios le puede estar hablando aún a miembros de iglesia que ya muchos años de estar siguiendo al Señor no quiere permitir que el Espíritu Santo cambie su vida, su carácter, su vocabulario. Hace días estaba en la casa de unos hermanos y estaba platicando con una persona y de repente en la plática le salió una malaya. ¿Saben ustedes qué es una malaya? O sea, una mala palabra. A veces, de estar tanto tiempo en la iglesia, no hemos permitido todavía que el Señor transforme nuestro vocabulario o nuestra forma a veces de expresarnos. Y el Señor no nos va a llevar al cielo de esa forma, hermanos. No vamos a poder estar ni un momento en la presencia de los ángeles como lo que acabo de leer en este momento. Y yo creo que en este 2022 debemos hacer planes para prepararnos para poder ir a morar donde moran los ángeles. Amén. Donde está nuestro Señor Jesucristo esperándonos con los brazos abiertos. Amén. Si ustedes ven, hermanos, estamos viviendo un tiempo ya, muy difícil. O sea que los años que nosotros tenemos en el Evangelio y que tenemos también de edad, ya es de gracia, o sea, ya es gratis. Y yo creo que antes de que sea demasiado tarde, debemos de tomar la decisión de decirle al Señor: Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Yo te amo, Señor. No me dejes, como dijo Pedro, porque me ahogo, porque me muero. No nos podemos ahogar, pero nos podemos morir espiritualmente. Por cuántas cosas no habremos pasado. Yo he pasado por muchísimas cosas en mi caminar con el Señor Jesucristo. No es fácil, hermanos. La vida cristiana no es fácil, pero solamente se puede obtener por medio del estudio de la palabra de Dios, de oración, de que nos pongamos a predicar la palabra de Dios. Eso es lo que me ha mantenido a mí firme, hermanos. Me ha mantenido durante estos años en los caminos de Dios. Ahorita hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, mis hermanos. Muchas cosas que podemos hacer para transmitirle a la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Como en aquella ocasión que yo estaba pensando de abrir un canal de YouTube para predicar el mensaje de Dios. Lo pensé mucho, pero dije, voy a probar.
Y pues ya tengo como 2 años haciendo eso, de estar predicando siempre cada semana el mensaje de Dios. Y yo creo que no podemos estar aquí sin hacer nada, escondiendo el talento, el don que Dios nos ha dado. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que le dio dones a todos los hombres. Y todos tenemos algo que podemos realizar. Nuestro corazón es malo. ¿Creen ustedes, hermanos, que nuestro corazón es malo? Es malísimo. Y no lo podemos nosotros cambiar. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 14. Por favor, vamos al libro de Job, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 4. Job 14, versículo 4. Por favor, que todos me sigan con la lectura de la palabra de Dios. Dice el versículo 4 de Job 14. Dice, ¿quién hará puro lo inmundo? Y responde, nadie. ¿Quién hará puro a lo inmundo? O sea, nadie. O sea, es muy, pero muy difícil. Vamos a ir ahora al libro de Romanos, capítulo 8, Nuevo Testamento. Libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 7. Romanos, capítulo 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios, los designios de la carne, cuando no está el Espíritu de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Así que es pero muy importante, ¿cómo vamos a vivir aquí en este mundo? Sino andar en los caminos del Señor Jesucristo, no entregarle nuestro corazón a Jesús, no vivir para Él, para agradarle. La educación, la cultura, el ejercicio, la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Todos esos títulos de teología o doctorados que tú puedas tener ahí en tu casa o en tu oficina, o donde quiera que los quieras tener, tu gran preparación, tu educación, todo lo que tú has estudiado, eso no te puede salvar. El único que te puede salvar y que nos puede salvar se llama ¿quién? Jesucristo. Solamente Jesús de Nazaret es el que nos puede salvar. Dice que el Señor Jesús vino a buscar a la oveja perdida de Israel. Y en esta mañana ha venido también a buscar y a salvar la oveja perdida aquí de la iglesia de Orión. Es lo que el Señor Jesús está haciendo. Muchos judíos, israelitas, estaban perdidos aún en el mismo pueblo de Dios, en las mismas sinagogas, en las mismas iglesias de aquel entonces. Y puede, hermano, que también se encuentren perdidos, que el Señor haya retirado ya su Santo Espíritu de sus vidas. Ya ven por qué es tan necesario decirle al Señor Jesús cuando nos está llamando para ser bautizados, para entregar nuestra vida a Él. O sea, esta es la más urgente de todas nuestras necesidades. El Señor Jesús es lo más importante, y entonces nos vamos a poder sentir realizados. De otra forma no vamos a poder ser realizados, aunque tengamos el trabajo que tanto anhelamos, la mujer que tanto queremos, la familia, la casa. Si estamos perdidos, si no queremos decirle a Jesús, Señor, quiero que tú seas el dueño de mi vida. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 3. El libro de San Juan, capítulo 3, por favor. Porque lo tienen todos. San Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 3. Le respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que tenemos que nacer de nuevo por medio de las aguas del bautismo, por medio de encontrarnos con el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14. Dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin Cristo, sin el Espíritu de Jehová, sin el Espíritu de Dios, el hombre, el ser humano, no puede discernir la palabra de Dios, no puede discernir el plan de salvación, no puede entender realmente lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero él dice, el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? Sin Cristo, sin Jesús. Ese es el hombre natural. Dice, no percibe, dice, las cosas de arriba. Dice que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, son una tontería. Cuando yo empezaba a leer y estudiar la palabra de Dios, me decían, te estás volviendo loco, te estás volviendo tonto. La Biblia te está lavando el cerebro. Para él, eso piensa el hombre natural, el hombre sin el Señor Jesucristo. Libro de San Juan. Vamos a ir al libro de San Juan capítulo 3, por favor. Libro de San Juan capítulo 3, a leer el versículo 7. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, pues es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. Así que no nos debemos realmente maravillar, o a veces que no entendemos, porque el Espíritu Santo trabaja de una forma que nosotros no lo podemos entender. Aquí mismo en este libro, leamos en el capítulo 1, versículo 4. Dice el verso 4, aquí de San Juan, capítulo 1. En él estaba la vida, ¿en quién? En Jesús. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. En el Señor Jesús está la vida. Y esa luz y esa vida es la luz nuestra, la luz de los hombres. Por eso nosotros inmediatamente nos damos cuenta cuando vemos a una persona que ha estado con el Señor Jesucristo. Lo vemos realmente que es cristiano, porque él está resplandeciendo, así como cuando bajó Moisés, que se le dieron los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí, que había estado con Jehová, que había estado con Dios. Se dan cuenta cuando nosotros hemos estado con el Señor Jesucristo. Libro de Hechos, capítulo 4. Vamos al libro de Hechos, mis hermanos y visitas, capítulo 4 y versículo 12. Una cita muy linda, muy preciosa y con promesa, hermanos. No con reprensión. Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Te das cuenta? Dice que no hay en ningún otro salvación. Porque no hay otro hombre, dice, bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en nadie más. Solamente hay salvación de esa persona que se llama Jesús, Jesucristo. Solamente la salvación puede venir por medio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo exclamó estas palabras. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, por favor.
Romanos capítulo 7, y vamos a leer versículo 16. Romanos 7, 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 12, de manera que la ley en la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí vemos al apóstol Pablo que estaba, exclamando, desesperado acerca de la salvación, que él no entendía. Y versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy, dice, carnal, vendido al pecado. Es algo que nosotros no podemos comprender, pero solamente el Espíritu de Dios es el que nos puede ayudar a entender y cambiar nuestra vida, para que vivamos una vida que le agrade a Dios, una vida que pueda glorificar el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ansiaba la pureza, la justicia, que no podía alcanzar por él mismo, y también dijo estas palabras en el versículo 24, aquí mismo de Romanos capítulo 7, versículo 24, dijo estas palabras. ¿Qué dijo, hermanos? Miserable de mí. ¿Quién? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Así que es muy difícil sin Cristo vivir la vida cristiana. Muchos dicen, hasta tengo un familiar que dice estas palabras: para mí es muy difícil tomar el paso de la salvación, de aceptar a Jesús como mi Salvador personal, porque yo quiero ir cuando yo tenga una vida consagrada a Dios, cuando yo sea una persona diferente. No, nunca lo vamos a lograr así. Solamente se logra estando en Jesús, porque esa obra se lleva a cabo solamente por el Espíritu Santo. Pregúntenme a mí, o preguntémosle a muchos de nosotros que tenemos muchísimos años en el Evangelio. Es una vida que es de peldaños, que primero es el primer escaloncito, después el segundo, después el tercero, hasta que se llegue completamente a la cima. Y esa obra la puede hacer solamente Dios, por medio del Espíritu Santo. La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo. La exclamación que hizo el apóstol Pablo cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Pero para todos hay una sola respuesta, hay una sola contestación, y es la que dijo Juan el Bautista, muy famosa, Juan 1:29. Cuando vio venir a Jesús con sus discípulos al Jordán para ser bautizado por él, ¿qué le dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que quita el pecado del mundo. Es el único que puede limpiar nuestra vida de pecado, de maldad. Y veamos lo que Jesús le dijo a Natanael. San Juan capítulo 1. San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y versículo 51. Le dijo y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El mismo sueño se cumplió aquí que tuvo Jacob. Él soñaba una escalera donde subían ángeles y bajaban. Esa escalera simbolizaba al Señor Jesucristo. Esa escalera simboliza al Señor Jesucristo.
Solamente subiendo por el cuerpo de Jesús podemos ir a Dios y podemos ir al cielo, caminando arriba de Él. Porque si queremos caminar a solas o caminar por donde iba caminando Pedro en el mar de Galilea, que cuando empezó a ver a los discípulos, miren, yo puedo caminar, o sea que se separó de Jesús, se andaba ahogando. Señor, sálvame que me ahogo. O sea, cuando nosotros estamos separados del Señor Jesús, aunque vengamos sábado con sábado a la iglesia, vayamos a las reuniones de miércoles, de viernes, vayamos a las campañas bíblicas, de nada va a servir. O que creamos que porque yo soy familiar de alguien que es adventista del séptimo día por años, o porque mi esposa esto o otro, nadie se salva por otro, nadie se santifica por otro, nadie se consagra a Dios por otra persona. La salvación es por medio de Jesús, pero nosotros a solas con Él, como estuvo Nicodemo. Solamente de esa forma se puede lograr. Al caer en pecado, el hombre se enajenó de Dios. La tierra quedó separada del cielo. Vanos son los sueños de progreso de los hombres. Vanos todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad. Si menosprecia la única fuente de esperanza y ayuda para la raza caída. Los invito a ir al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 7. Libro del apóstol Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Fíjense lo que dice la palabra de Dios esta mañana a la iglesia de Orión y todos sus visitantes. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En este es el Dios que nosotros queremos. En este es el Dios que nosotros predicamos aquí en Orión y también estamos predicando allá en la iglesia de Millington. Nosotros venimos de Millington, mis hermanos, para los que no nos conocen. Nosotros nos estamos congregando allá en Millington. Creemos en este Dios que nos da la buena dádiva. Y esa buena dádiva y don perfecto es el haber dado al Señor Jesucristo para morir por nosotros, tomar nuestro lugar. Porque nosotros, mis hermanos, habíamos haber muerto allí en la cruz del Calvario, pero Jesús fue azotado por mí y por ustedes. El Señor Jesús fue escupido por ustedes y por mí. Se le puso la corona de espinas. Llevó esa cruz que nosotros debemos de haber llevado. Según Isaías 53 dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice, y no abrió su boca. O sea, su sacrificio, su sangre fue derramada por nosotros para tener derecho a la salvación, para poder ir al cielo. El único camino para ir a Dios se llama Cristo Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y Jesús también dijo, todos los que el Padre me dé a mí, o sea, yo los recibiré para dárselos al Padre. Aún si hubiera sido también por un alma, el Señor Jesús aún así había venido a morir por ti y por mí. ¿Qué más queremos que Dios haga por nosotros? ¿Por qué a veces reaccionamos tan desagradecidos? Por lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, cuando estaba tomando la decisión ahí en el monte de Getsemaní, estaba orando y les decía a sus discípulos, voy a orar, al rato vengo, que se mantuvieran en oración.
despiertos, cuando Él estaba agonizando, que el sudor eran como gotas de sangre, para tomar la decisión para morir por ti y por mí. ¿Y por qué no respondemos a ese llamado que Dios nos hace, a ese gran sacrificio? Él lo dio todo. El Señor Jesús se atrevió a dejar la gloria de su Padre, dejar el trono, dejar el cielo, por venir a morir por unos desagradecidos como nosotros, que no pensamos y no meditamos en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Con esto termino, mis hermanos. Voy a leer la página, esta lo tomé del libro electrónico del Camino a Cristo, 22.2. Dice: entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles. Qué precioso, de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Que Dios bendiga su santa palabra, y gracias por haberme invitado a traer este mensaje, que es la palabra del Dios vivo, del Dios que quiere salvarnos y que nos preparemos para cuando Jesús venga en los nuevos cielos. Y espero, hermano, verte ahí, y espero que ustedes me vean también a mí. Así que preparémonos todos juntos para que podamos estar en esa reunión, en esa cita que el Señor nos está esperando. Que Dios los bendiga. Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que estamos en los días finales de la historia de este mundo. Y, Señor, aún sentimos y vemos que tu gracia aún todavía no se ha retirado, no se ha terminado la gracia. Todavía hay oportunidad de salvación. Que, Señor, la aprovechemos. Los que ya estamos en ti, luchemos por nuestra salvación con temor y temblor. Antes, Señor, que sea demasiado tarde. Antes de que otro venga y tome nuestra corona, tome nuestro lugar. Porque dice el libro de Primeros Escritos que van a venir muchos y van a empezar a observar el sábado, y muchos serán dejados fuera del camino. Que no seamos nosotros unos de ellos. Y si, Señor, si hay aquí alguien que está retardando su oportunidad, su decisión de aceptar a Jesús, que tú influyas con el poder de tu Espíritu Santo, llegas a ver que está en juego su propia vida, que esta decisión es de vida o muerte, que escojamos todos juntos la vida. Que, Señor, la honra y la gloria sea para ti, y que estas citas bíblicas y estos mensajes del Camino a Cristo los pensemos, los meditemos y los apliquemos a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.